Mencionabas el tema de la educación personalizada, los tutores, que es como una de las señas, ¿no?, de identidad de los colegios del Opus Dei, que sigue actualmente, ¿no? Y es como algo que Ujú. realmente se vende mucho, ¿no? Digamos también a nivel de marketing y tal. ¿Cómo era un poco la relación con esos profesores o con esos tutores y ese tema de educación personalizada? O sea, ¿en qué se traducía luego en el día a día? Fíjate que recuerdo poco. eh, sí recuerdo, ¿no? Que a cierta hora de la clase tocaran la puerta, ¿no? Le pidieran al profesor que dejara salir a alguien y salíamos y platicábamos un rato, ¿no? Y luego volvíamos. Yo creo que ahí también ya estaba, por lo menos en mi caso, el tema de que yo no había sido elegido ya. Porque quienes hacían ese papel conmigo nunca eran personas importantes en la escuela, ¿no? Como que siempre estaban, ¿no? Los profesores, lo voy a decir así porque así lo veía, como de primera y de segunda, ¿no? Y los de primera, pues eran los numerarios o los que eran muy identificables, ¿no? Hasta desde el disfraz, digo yo, ¿no? El peinado, el disfraz, ¿no? Y estaban siempre otros que no lo eran o que eran menos importantes, supongo. Entonces yo creo que en esa elección conmigo, quienes eran los tutores o preceptores nunca eran personas de los importantes, sino de los secundarios. Y en algunos casos esos momentos eran, yo diría, comparado con mis compañeros a los que escuchaba, muy poco invasivos. O sea, yo recuerdo a alguno de esos preceptores que llegaba conmigo y nos salíamos de la escuela e íbamos a comer tacos, ¿no? Y me invitaba a unos tacos y no hablábamos en realidad mucho de nada. Cuando fui profesor me tocó también lo mismo. O sea, para mi sorpresa me pidieron que yo fuera tutor o preceptor de algunos alumnos, que supongo que también eran alumnos que no les interesaban para el Opus Dei. Y entonces yo tampoco indagaba en sus vidas, ¿no? Hablábamos de temas académicos y si había algún problema personal me lo contaban y es verdad que tampoco me pedían que yo diera cuentas de lo que nadie me decía, ¿no? Pero creo que pasaba eso, que había una selección de quienes sí, ¿no? Desde muy temprano, ¿no? Entonces, ¿quiénes se encargarían de esos que sí? ¿Y quiénes no? Y entonces, ¿quiénes se podían encargar de los que no? ¿No? O sea que en cierto sentido tú podrías decir que puede haber gente como tú que haya pasado por un colegio del Opus Dei y que no haya sufrido, digamos, una captación o que pueda decir, oye, pues mi experiencia no fue para tanto, ¿no? Porque eso se escucha mucho, ¿no? En ese sentido es posible, ¿no? Yo creo que sí, o sea, yo creo que sí, por eso, porque me parece que había una selección que no sé quién hacía, pero era evidente que se hacía previa y que había algunos que eran sí buscados y que entonces quienes se acercaban a ellos claramente eran numerarios de una residencia, de estos de los profesores de primera, los que tenían relevancia y tenían una cercanía muy grande. Y siempre creo que hubo también lo otro, ¿no? Es decir, los alumnos que desde el principio era evidente que no eran los elegidos y quizá teníamos la suerte de llevarlo mucho más tranquilo, ¿no? Ujú. O lo pienso como una suerte. Y la relación con el sacerdote era parecida, o sea, tenías, no sé, sentías algún tipo de presión a la hora de
ir a confesarte o hablar con el sacerdote? ¿Había que hacerlo con cierta asiduidad o no? ¿No tenías relación con él? ¿Cómo era? Sí, sí, sí había una presión, yo creo que para todos, sí, de ir por lo menos de vez en cuando para, para estar con él. Eh, y yo lo hacía, ¿no? Claro, con el nivel de culpa que tenía, esa relación la recuerdo muy presente. Es decir, mi relación en esa parte era confesarme, ¿no? Sintiéndome culpable y sucio, ¿no? Recibir el perdón, la absolución, salir de ahí y prometerme que nunca más caería y no tardar más de 15 días nunca, ¿no? Para volver a caer y volverme a sentir pecador y volver, ¿no? Una y otra vez, cada semana, cada 15 días, ¿no? A decir siempre lo mismo, ¿no? Este eufemismo que por lo menos en el mundo que yo conocí se usaba, ¿no? Este eufemismo en donde cabía todo lo sexual, ¿no? He cometido actos impuros. Porque también es curioso que no se hablaba más, no se hablaba con claridad de sexo, no se hablaba de masturbación, no se hablaba de coito, o sea, esas palabras no se usaban. Todo estaba bajo ese eufemismo en lo que cabía todo, ¿no? Actos, pensamientos, fantasías, deseos, miradas, ¿no? Actos impuros, como un paraguas donde muchas cosas estaban dentro. Yo recuerdo mi relación con el sacerdote, que era cercano y amable, ¿no? Y distante al mismo tiempo, pues así, ¿no? Cada 15 días hincándome ante él para decir que había cometido actos impuros, ¿no? Con vergüenza, con, con vergüenza de otra vez lo mismo, sin mucha claridad de que seguramente todos, cada uno de mis compañeros dirían exactamente lo mismo, pero hay un momento en que yo no lo sabía, ¿no? Que yo pensaba que era el único. Eh, y sí, una figura, el sacerdote que siempre está ahí, ¿no? Mm, en secundaria y en preparatoria, que el sacerdote era un hombre bastante joven, ¿no? Bastante joven, esta forma rara de alguien tan joven llamarle don, ¿no? Con un respeto y como si fuera una figura un poco mítica, ¿no? Como por encima de los demás. Y siempre ahí, ¿no? Como una figura que está presente, no, a veces no enfrente del grupo dando clase, ¿no? Pero sí como una constante. Claro, al estar en un colegio solo de chicos y con todo esto que estás contando de la culpa y tal, no sé si en esa época, sobre todo pienso en la adolescencia, principalmente, si tenías amigas, si fuera del colegio había otros círculos donde tú pudieras socializar con chicas o Mm. como, no sé, cómo era tu adolescencia en ese sentido. Eso fue muy difícil, ¿no? Un tiempo fue muy difícil y después afortunadamente dejó de serlo. Pero mientras no conocía afuera, eh, para mí era muy difícil. O sea, yo recuerdo que los primeros encuentros, bueno, primero había encuentros un par de veces al año que la escuela organizaba o una posada, ¿no? Cerca de Navidad o alguna kermés le llamaban, ¿no? Como para recaudar fondos. Claro, era un momento en que iban las familias, entonces iban las hermanas de los compañeros, ¿no? Y yo las miraba de lejos
fascinado y asustado, ¿no? O sea, me parecían algunas hermosísimas, pero era absolutamente incapaz de acercarme, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, me gustó, no sé si 5 o 6 años, ¿no? Me encantaba, pero lo único que hacía era esperar esos 2 momentos del año para verla a lo lejos, a lo lejos, ¿no? Después en la universidad tuve la suerte de que fue mi compañera, estudiamos la misma carrera y le pude decir que la amaba a la distancia, ¿no? Pero había esos momentos y después algo que sufrí muchísimo eran las fiestas, ¿no? O sea, empezaban a ver, aquí se usan las fiestas de 15 años para las chicas, ¿no? Y entonces amigos de mis papás o hermanas de mis compañeros cumplían 15 años y nos invitaban. Y era aterrador, ¿no? Porque se esperaba que la sacáramos a bailar, ¿no? Entonces las recuerdo niñas arregladas, bien peinadas, sentaditas. Y la sensación de que a nosotros nos tocaba levantarnos, acercarnos, invitarlas a bailar, ¿no? Y no saber cómo, ¿no? Y tardar mucho tiempo para atreverse, ¿no? A ponerte de pie, acercarte ahí ante todas las miradas de todas, ¿no? Y que la mayor parte de veces me dijeran que no, ¿no? Después de ese esfuerzo y vergüenza, ¿no? Yo no. Eh, pero no saber qué hacer con eso, ¿no? Y tampoco era bueno que dijeran que sí, porque si decían que sí, nos paramos a bailar y tampoco sabía qué hacer cuando estábamos bailando, ¿no? De qué se hablaba con ellas, qué se decía. Afortunadamente en mi caso, una prima entró a un grupo juvenil parroquial que no tenía nada que ver con el Opus Dei, que era mixto, y me invitó a ser parte como a los 16 años. Y ahí fue el cambio absoluto, porque fue un convivir cotidiano, cercano, amistoso, eh, con, con chicas, primero un poco más grandes que yo, porque al principio yo era el más pequeño, pero conforme fue pasando el tiempo, ya gente de mi edad, ¿no? Donde fue ya siendo algo conocido, ¿no? Hoy me es mucho más fácil vincularme con mujeres, ¿no? Después tuve, o he tenido, creo que unas lecciones intensivas, ¿no? Yo estudié pedagogía en la escuela del Opus y estudiando pedagogía habíamos 2 hombres y 49 mujeres en el grupo. 4 años conviví en un mundo totalmente femenino. Y luego al estudiar pedagogía, terapia, sexología, también suelen ser espacios sobre todo femeninos, ¿no? Entonces, desde hace muchos años me muevo en espacios que son más femeninos y me resultan hoy mucho más sencillos que convivir con varones. Pero en aquella época fue difícil aprenderlo. Es curioso que fue precisamente a través de un grupo católico, ¿no? Donde empezaste a conocer también chicas y sobre todo a normalizar ese día a día en el trato con chicas, ¿no? Porque al final uno podría pensar que en esa etapa de rebeldía o de adolescencia uno se va al otro extremo, ¿no? Y dice, no, pues necesito lo contrario, ¿no? Pero bueno, no deja de parecerme bastante significativo también que fuera en un entorno, digamos, también creyente, Sí. católico, ¿no? Y que, bueno, en el Opus Dei eso no se pudiera dar. Te quería No, preguntar, porque además había cosas impensables para el Opus Dei. O sea, en ese grupo, bueno, por ejemplo, además de que había una presencia constante del Evangelio, o sea, de leer el Evangelio, ¿no? Yo ahí empecé a leer el Evangelio, a conocer,
como de forma muy cercana, ¿no? No había adultos. O sea, invitábamos al sacerdote cuando hacíamos alguna convivencia fuera, y entonces aparecía. El resto del tiempo era dirigido por nosotros. Mm, y nos íbamos, ¿no? Rentábamos un camión, invitábamos a otros jóvenes, nos íbamos a alguna hacienda, hombres y mujeres, dormíamos ahí 3 o 4 días, ¿no? O nos íbamos a una misión, a algún lugar lejos de la ciudad, ¿no? En alguna comunidad con menos recursos. Y nos íbamos chicos y chicas solos, ¿no? Y dormíamos juntos en donde nos dejaran dormir, ¿no? Sleeping bags, que eso sería totalmente impensable, ¿no? Eh, en el Opus Dei, ¿no? Y por supuesto también ahí ocurrían, no en mi caso, pero en todos, pues los primeros noviazgos, los enamoramientos, ¿no? Los coqueteos, que también hoy me parece una parte esencial de la educación, ¿no? De aprender a estar con el otro. ¿Cómo os hablaban en el colegio o en las en clases de religión, charlas de formación, lo que hubiera, sobre las chicas? Porque yo, por ejemplo, sí recuerdo una visión de que los chicos eran un poco una amenaza, ¿no? Y la chica era la que tenía que, digamos, proteger la virtud y estar un poco atenta, pues porque diciéndolo, resumiéndolo mucho, los chicos siempre quieren, van a por lo mismo, hay que Mm, tener mucho cuidado, calibrar muy bien y tú tienes que ser la que le dé unas pautas, ¿no? De qué sí hacer, qué no hacer, porque tal. mm, Eso sí que lo recuerdo como una idea muy clara. No ujú. sé si en el caso de los chicos había alguna indicación o pauta respecto a cómo son las mujeres en general o las chicas y cómo relacionarse con ellas. Yo no lo recuerdo, o sea, más bien pienso en un gran silencio al respecto, ¿no? Es decir, es que desaparecieron. Así como en la primaria teníamos algunas maestras, todavía creo que en secundaria, porque sí, en secundaria me acuerdo clase de biología, de geografía, tuvimos maestras mujeres, quizá primero de secundaria. Y luego se tomó la decisión de que desaparecieran todas, ¿no? Creo que ya para segundo de secundaria ya no volvió a haber nunca mujeres en el colegio, como hasta la fecha. Pero así como desaparecieron físicamente, también desaparecieron del discurso. Otra vez, esta eufemismo de los actos impuros, ¿no? Pues sí, sí, claro, se suponía que tendría que ser que las mujeres tendrían que ver con eso, ¿no? Pero no se hablaba de ellas, no. Para mí fue evidente que durante muchos años la única figura femenina en el colegio era la Virgen, ¿no? No se hablaba más, ¿no? Había ahí, ¿no? O una estatua de la Virgen o una imagen de la Virgen, y no había otra imagen de lo femenino en absoluto. Yo más bien diría que había un gran silencio. A día de hoy, ¿qué piensas sobre los colegios segregados por sexo? Porque siguen existiendo. En España ha habido alguna normativa, alguna ley pública para obligarlos a hacerlos mixtos, etcétera, pero bueno, sigue siendo un tema un poco que está en la opinión pública, ¿no? ¿Tú qué piensas? Sí, o sea, me parece que no tiene sentido, ¿no? O sea, me parece en un sinsentido. O sea, es que pienso que la educación, cuando es verdadera educación, nos invita a habitar la vida, ¿no? A estar en la vida, a estar en el mundo. O sea, más allá de los conocimientos intelectuales, de aprender matemáticas o geografía, ¿no? Pienso en la escuela, eso como un espacio donde aprender a habitar la vida, a socializar, ¿no? A convivir con otros. Si pienso la educación así,
O sea, de verdad me parece un despropósito, ¿no? Plantear la educación de una realidad que no existe, ¿no? Porque el mundo y la vida es un mundo y una vida afortunadamente compartidos por nosotros, nosotras y ahora nosotres, ¿no? Eh, ¿Cómo no ser parte, ¿no? ¿Cómo no aprender desde pequeño a estar cerca, ¿no? A reírnos juntos, a jugar juntos, a pelearnos, a discutir. Hoy me parece grave, ¿no? Y bueno, a pesar de esto, después, como mencionabas antes, estudiaste pedagogía en una universidad también vinculada al Opus Dei, ¿no? Sí, la ¿Por qué? Universidad Panamericana, que es la gran universidad del Opus Dei aquí en México. Mm. Sí, mi primera pregunta es ¿por qué, no? Porque desde fuera puede parecer un Mm. poco sorprendente que a pesar de eso, yo entiendo que también con la distancia del tiempo, ¿no? Y con la reflexión, uno saca ciertas conclusiones. Entiendo que en aquel momento era una buena oportunidad para ti o ¿por qué tomaste esa decisión? A ver, se juntaron cosas, ¿no? Para mí era evidente primero que yo quería estudiar algo que tuviera que ver con humanidades, ¿no? Aunque era buen alumno y mis profesores se les antojaba que estudiara ingeniería o derecho, a mí me interesaban las humanidades, ¿no? Entonces yo pensaba siempre en algo así. Luego mis papás, por ayudarme, les recomendaron a alguien que me hiciera un examen de orientación vocacional. Y supongo que preguntaron en la escuela, y entonces a quien les recomendaron era alguien vinculado al Opus Dei, supongo. Me hizo la pila de exámenes y tests, ¿no? Y efectivamente apareció como un interés muy grande las humanidades. Pero yo recuerdo muy claramente que ella lo dijo así, ¿no? O sea, tú puedes estudiar, ¿no? Filosofía, pedagogía, ¿no? Lo que sí te recomendaría con mucha atención es que no estudies psicología. Que claro, para mí, pensando en humanidades, era de las opciones más lógicas, ¿no? Y ella fue muy enfática, ¿no? Psicología no, porque quienes estudian psicología se alejan de sus familias, dejan de pensar lo que piensan, se alejan de sus valores, ¿no? Eso contó. Pero después contó sobre todo que, claro, yo era un alumno de toda la vida en escuela del Opus Dei y me invitan a hacer un examen, a participar en un concurso de becas para la escuela. Participo, gano una beca del 100%, ¿no? Entonces ya mis papás no eran ricos, ¿no? La Universidad Panamericana es carísima, carísima. En México es de las universidades más caras que hay. Entonces de pronto yo tenía una beca del 100%. Eh, claro, yo en parte había accedido a la beca, sí, por mi nivel académico, pero porque me habían invitado a hacer el examen, ¿no? Entonces ya no hubo mucho que pensar. Es como si el camino ya estuviera marcado, ¿no? Y se fuera haciendo cada vez más claro para ir hacia allá, ¿no? En ese entonces, no sé si ahora, pero no existía la carrera de psicología. En la Panamericana las opciones de humanidades, eh, la filosofía o pedagogía. Dudé un poco porque el rector de entonces insistía en que yo estudiara filosofía, no sé por qué, pero era muy insistente en que yo era un filósofo.
yo sé si me parecía raro, ¿a qué me voy a dedicar si soy filósofo, ¿no? Y elegí pedagogía, ¿no? Pero prácticamente no me planteé otra universidad porque muy pronto se ofreció todo eso. ¿Crees que influyó? Entiendo que por lo que dices sí, pero bueno, me gustaría saber si lo piensas así o no, que influyó en el hecho de que tuvieras una beca y en cierta manera te vieras acompañado o arropado en ese acceso a la universidad. Bueno, el hecho de que hubieras estudiado en un colegio del Opus Dei. No, por supuesto. Sí. Es que estando adentro de un colegio del Opus Dei, primaria, secundaria y prepa, ¿no? También se pensaba en la Universidad Panamericana como la gran universidad, ¿no? Es decir, o sea, los mejores estudiarían en la Universidad Panamericana y si eran buenos se irían después a la Universidad de Navarra a hacer un posgrado, ¿no? O sea, pero es que oíamos eso todo el tiempo, ¿no? Eh, sí oíamos de otras escuelas, pero estábamos tan adentro, ¿no? Que al estar ahí adentro escuchábamos que era lo mejor, ¿no? Que era la mejor universidad, que era el mejor camino también, ¿no? Era, era muy difícil pensar en otra opción.